Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel. Como hablamos el día de ayer, estuvimos conversando acerca de las procesiones. En ese momento conversábamos de que la procesión es una acción que se realiza o realiza un grupo de personas cuando ordenadamente se trasladan de un lugar a otro de manera solemne y con sentido religioso. Hablamos de que había dos tipos de procesiones, las que se dan dentro del templo y fuera del templo. Y también hablamos de Josué capítulo 6, versículo 13. También dijimos que habían otros ejemplos de procesiones en la Biblia. En esta ocasión queremos compartir con ustedes algunos otros ejemplos que nos dan una idea de que las procesiones eran practicadas como un acto de culto por el pueblo de Israel. Por lo tanto, no son antibíblicas y al contrario, son un medio que desde el Antiguo Testamento se empleaba para darle culto a Dios. Por ejemplo, tenemos Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos 14 y siguiente. En este momento hablamos de que el pueblo de Israel, cuando reinaba David, trasladaba el arca de la alianza. Y es importante ver cómo se realizó el acto de traslado del arca de la alianza. Tenemos que recordar que el arca de la alianza, el objeto más sagrado para el pueblo de Israel, tenía andas, es decir, tenía dos parales que le sobresalían por el cual lo cargaban los sacerdotes. Además, el anda en la parte superior, o lo que llamamos propiciatorio, tenía esculpida dos imágenes, que eran las de dos querubines de oro macizo, como aparece claramente en la Biblia. Por lo tanto, este traslado se daba con un anda que tenía imágenes en la parte superior y tenía todas las características propias de una procesión. Vamos a leer Primera Crónicas 15, 14 y siguiente. Entonces los sacerdotes y levitas se santificaron para subir el arca del Señor, el Dios de Israel. Los hijos de los levitas trasladaron el arca de Dios sosteniéndola sobre sus hombros con unas andas como lo había ordenado Moisés según las palabras del Señor. David ordenó a los jefes de los levitas que organizaran a sus hermanos, los cantores, con instrumentos musicales, arpas, cítaras y címbalos, para que lo hicieran resonar alegremente. Más adelante, en el mismo capítulo 15 de Crónicas, nos narra cómo se dio esta procesión y cómo lo veía el escritor sagrado. Dice, Primera Crónicas 15, 28. Todo Israel subió el arca de la alianza del Señor entre aclamaciones y al son de cuernos, trompetas, címbalos y arpas y cítaras. Como decíamos, aquí vemos todos los elementos constitutivos de una procesión. Estaba el anda, los sacerdotes y las personas con instrumentos, lo que llamaríamos hoy día el coro. Y estaba el pueblo y se trasladaba todo el pueblo iba detrás del arca mientras la trasladaban de un lugar a otro. Esto no es más que una procesión. También vemos en Primera de Reyes 8, capítulo 1, versículo 3, en este caso el rey Salomón, también cómo se da una procesión. En esta ocasión estamos hablando de la procesión de traslado del Arca de la Alianza de un lugar al templo ya construido. Vemos Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 1 al 3 y siguiente. Todo Israel subió el arca de la alianza del Señor entre aclamaciones y al son de cuernos, trompetas, címbalos, arpas y cítaras. Ahora el versículo 3 dice, cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca y subieron el arca del Señor con la carpa del encuentro y todos los objetos sagrados que había en la carpa. Los que trasladaron todo eso fueron los sacerdotes y los levitas. Después dice en el versículo 6 del mismo capítulo 8 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 6.
Los sacerdotes introdujeron el arca de la alianza en su sitio en el lugar santísimo de la casa, el Santo de los Santos, bajo las alas de los querubines, porque los querubines desplegaban sus alas sobre el sitio destinado al arca y resguardaban por encima el arca y sus andas. Como hemos dicho, aquí hay dos ejemplos en lo que el pueblo con sus sacerdotes hace procesiones en honor a Dios. En lo mismo encontramos todos los elementos que componen una procesión: la música, los cantos, la alabanza, el anda, las imágenes, los sacerdotes y el pueblo. También vemos, por ejemplo, en el pasaje de 1 Reyes 8:6, que acabamos de leer, cómo el lugar donde se iba a colocar el arca de la alianza, que es el lugar más sagrado del templo, tenía las imágenes, además de dos querubines, y la colocaron precisamente debajo de sus alas el arca. Es decir, había dos ángeles, o la imagen de dos ángeles de aproximadamente 3 metros de altura. Podemos apreciar que Dios no condena estas prácticas de fe de su pueblo, ni tampoco el uso de las imágenes, que las procesiones son agradables a Dios y tienen un origen en la Biblia. Por lo tanto, no es pecado ni nada antibíblico realizar procesiones conforme lo hace la Iglesia Católica. Espero que la reflexión le ayude a formar su fe y amar más a su iglesia, la Iglesia Católica que Cristo fundó. Que el Señor los bendiga a todos.